Buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión plenaria correspondiente al mes de marzo. El primer punto del orden del día son las actas de los plenos celebrados, el ordinario y el extraordinario del 29 de febrero. No sé si tiene alguna cuestión. ¿Está bien el acta? ¿Está bien? Se aprueba. El punto número 2, Constructora Los Álamos, aprobación de la denominación de viales de nueva apertura en la urbanización de la Fresneda. La Comisión Informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos del día 21 de marzo dictaminó una propuesta de la Concejalía Delegada del Área de Hacienda, Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos del día 21 de marzo. En la propuesta se propone denominar con el nombre de Camino de la Peña, Camino de la Sexta Feria y Camino de la Torre a diversas calles situadas en la unidad funcional 13 de la urbanización de la Fresneda, a la vista de los informes técnicos. Se dictaminó la propuesta por 13 votos a favor de los grupos municipales de Socialista, Vox, Izquierda Unida, Plataforma Nacional de la Fresneda y Podemos, y hubo 4 abstenciones del Grupo Municipal Popular. ¿Se alguna intervención en este punto? ¿Hay unanimidad? Se aprueba por unanimidad. El punto número 3, Ayuntamiento de Siero, autorización de reajuste de anualidades del contrato de servicio de limpieza vial y recogida de residuos. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos del día 21 de marzo en relación a la autorización del reajuste de anualidades del contrato de servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el concejo de Siero, que en su parte dispositiva propone al Pleno autorizar la modificación de las anualidades presupuestarias propuestas en los términos que vienen en la propia propuesta que obra en el expediente. En segundo lugar, se propone dar traslado del acuerdo a la Oficina Técnica de Ingeniería, a la intervención municipal y notificar la misma al interesado con el otorgamiento de los recursos procedentes, delegar en la Junta de Gobierno la aprobación de las modificaciones previstas en el pliego de causas administrativas que rige la licitación, las prórrogas y, en su caso, la utilización y disposición del gasto, así como la aprobación de cuantos actos que respondan a la norma de contratación, exceptuándose las modificaciones no previstas en el pliego, suspensiones, cesión del contrato, interpretación, nulidad y resolución del mismo. Delegar en la alcaldía todos aquellos actos de trámite que se precisen para la ejecución del contrato y, sin perjuicio de todo ello, de la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. La delegación surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción. Se ha dictaminado por 12 votos a favor del Grupo Municipal Socialista, Vox, Izquierda Unida, Plataforma Nacional de la Fresneda, 5 abstenciones del Grupo Popular y del Grupo Podemos. ¿Sí alguna intervención en este punto? ¿Hay unanimidad? No. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? 23. ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 4. Ayuntamiento de Siero, la aprobación de la modificación del contrato de suministro de energía eléctrica con destino al Ayuntamiento de Siero y sus organismos autónomos, Patronato Deportivo y Fundación Municipal de Cultura. Si hay un dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos del día 21 de marzo de 2024, que en su parte dispositiva, previo los considerandos y resultandos oportunos, propone al Pleno aprobar el gasto para la modificación del contrato de suministro de energía eléctrica con destino al Ayuntamiento de Siero y a sus organismos autónomos, con motivo de ampliar el límite máximo de gasto previsto para el Patronato Deportivo Municipal por un importe de 50.000 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes del Patronato Deportivo Municipal. En segundo lugar, aprobar la modificación del contrato de suministro de energía eléctrica con destino al Ayuntamiento de Siero y a sus organismos autónomos, Patronato Deportivo Municipal y Fundación Municipal de Cultura, adjudicado a Bluebat Pulsar SLU en los términos recogidos en la propuesta de la citada Concejalía de 26 de enero de 2024, expuesto en la parte de antecedentes, consistente en disminuir el límite de gasto anual en 546.379,03 euros. Al Ayuntamiento serían esos disminución de 546.379
y al Patronato Deportivo Municipal se ampliaría el gasto en 50.000 euros. Dar traslado del acuerdo a la intervención municipal y al resto de dependencias municipales afectadas, notificando al adjudicatario con el otorgamiento de los recursos pertinentes, significando que la citada modificación no surtirá efectos hasta que se formalice la misma dentro de los 15 días hábiles siguientes al de la recepción del presente acuerdo. Dar traslado del acuerdo al responsable del contrato a la intervención municipal, notificar el mismo al interesado con el otorgamiento de los recursos pertinentes y delegar en la Junta de Gobierno la aprobación de las modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas que elige su licitación, las prórrogas, en su caso, la autorización y disposiciones del gasto, así como la aprobación de cuantos actos correspondan a la contratación, exceptuándose las modificaciones no previstas en el pliego, suspensiones, cesión del contrato, interpretación, nulidad y resolución del mismo. Delegar en la Alcaldía la aprobación de todos aquellos actos de trámite que se precisen para la ejecución del mismo. Y sin perjuicio de la publicación del presente acuerdo en el BOPA, la delegación surtirá efectos desde el mes siguiente al de su adopción. Votaron a favor de la propuesta 12 votos, de los grupos socialista, Vox y Ciudadanía Plataforma. Se abstuvieron 5 votos, Grupo Popular y Podemos. No hubo votos en contra. ¿Alguna intervención en este punto? ¿Hay unanimidad? Sí, se aprueba unanimidad. Pasamos al punto número 5, la aprobación de la segunda y última prórroga del contrato de servicios de mantenimiento de espacios verdes y arbolado urbano de Sierra. La Comisión Informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos del 21 de marzo dictaminó una propuesta de la Alcaldía de Presidencia de 29 de febrero que, en su parte dispositiva, propone al Pleno Municipal acordar la segunda y última prórroga anual del contrato de servicios del mantenimiento de espacios verdes y arbolado urbano en Siero, adjudicado en su día a Eulen, computándose el nuevo plazo de vigencia hasta el 31 de mayo de 2025, respetándose el resto de condiciones estipuladas en su día. Segundo, autorizar el gasto para hacer frente a la prórroga precitada con un importe anual IVA incluido de 979.308,88 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 17100222799 del presupuesto municipal y con la siguiente distribución conforme al informe de la intervención municipal de 24 de febrero de 2024, obrante en el expediente. Para el año 2024, de 489.654,44 euros y para el año 2025, lo mismo, 489.654,44 euros. Dar traslado del acuerdo a la Oficina Técnica de Ingeniería y a la intervención municipal y notificar la misma al interesado con el otorgamiento de los recursos, delegar en la Junta de Gobierno la aprobación de las modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas que elige la licitación, las prórrogas, en su caso la autorización y disposición del gasto, así como la aprobación de cuantos actos correspondan al órgano de contratación, exceptuándose las modificaciones no previstas en el pliego, suspensiones, cesión del contrato, interpretación, nulidad y resolución del mismo. Delegar en la Alcaldía la aprobación de todos los actos de trámite que fuesen necesarios para la ejecución del contrato, sin perjuicio de que de la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la delegación surtirá efectos desde el día siguiente a la adopción de este acuerdo. Hubo 12 votos a favor en comisión de los grupos socialista, Vox y Ciudadanía Plataforma y 5 abstenciones de los grupos municipales populares y de Podemos Siero. Sí, ¿alguna intervención? Sí, Silvia. Perdón. Buenos días. Al respecto del contrato de gestión de arbolado y zonas verdes, preguntamos en comisión, por determinadas actuaciones que nos generaban dudas en cuanto a podas y demás, y se nos respondió que la gestión del arbolado urbano quedaba a criterio de la empresa subcontratada. Bueno, es algo que nos sorprende bastante, pero se nos insistió en que quedaba a su único criterio. Solo finalizada la comisión, sí que pudimos hablar con una persona, con un funcionario, que parece ser que sí lleva algún tipo de supervisión y se comprometió a analizar lo que planteábamos, pero tampoco hemos sabido más al respecto. Por tanto, no es una gestión que nos genere confianza. No nos vamos a oponer a esta prórroga porque entendemos que no da tiempo a buscar otra solución, pero sí instaríamos al equipo de Gobierno a que, antes de que finalice la prórroga que se va a aprobar hoy, lleve a cabo las medidas necesarias para remunicipalizar el servicio. Gracias. Vale, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la prórroga? 23. Abstenciones. Pasamos al punto número 6. Ayuntamiento de Siero es una corrección de error
material en el importe del límite máximo de gasto de la bolsa de horas del contrato de servicio de rediseño del portal web municipal y adquisición de un gestor de contenidos, bolsa de horas, soporte, formación y hosting dentro de la operación de soluciones tecnológicas para el desarrollo de la iniciativa de los fondos europeos de desarrollo regional. Sí, la propuesta es corregir el error material en el acuerdo de la Junta de Gobierno del año 2023, de manera que donde dice adjudicar a OS Leading Software con un límite máximo de gasto anual de 10.000 euros por 4 años y un precio unitario de la bolsa de horas de 36,30 horas, realmente debe decir adjudicar a Leading Software SL con un límite de gasto anual de 7.151,10 euros por 4 años, en vez de los 10.000 que antes se dijo, con el mismo precio unitario de la bolsa de horas. Dar traslado a la intervención municipal y notificar al interesado con el otorgamiento de los recursos pertinentes. ¿Alguna intervención? Hay unanimidad. El punto número 7, del Ayuntamiento de Siero también, la modificación del reglamento de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil. Se dictaminó en Comisión de Políticas Sociales, Educación, Cultura y Deporte de 22 de febrero la propuesta de aprobar la modificación del reglamento de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil, concretamente los artículos 1, 15, 16, 17, 25 y 48, en la forma que viene detallada en el expediente, y en segundo lugar mantener en cuanto al resto del reglamento de voluntarios actualmente vigente, que se publicó en el Boletín Oficial del Principado el 18 de febrero del año 2000. Sería aprobar inicialmente esta propuesta y someter la información pública en la forma legalmente establecida en el artículo 49 de la Ley 785, reguladora de las bases del régimen local, y en caso de que no hubiera alegaciones se considerará definitivamente aprobado sin falta de adoptar nuevo acuerdo. En caso de que haya alegaciones tendría que volver al Pleno Municipal para resolver las mismas. Perdón, se dictaminó en comisión por 16 votos a favor y una abstención del Grupo Municipal de Podemos. El resto de grupos votaron a favor. ¿Alguna intervención? Sí, Silvia. Sí, al respecto de este reglamento entendemos determinadas modificaciones que contiene, como actualizaciones de terminología y nomenclatura. También entendemos que puede resultar interesante abrir la posibilidad de participar en la Agrupación Municipal de Protección Civil a ciudadanía de concellos vecinos. Apoyaríamos este tipo de medidas. Por contra, no entendemos que se elimine del reglamento el derecho del voluntariado a recibir formación, ni por la parte que supone de incentivo para las personas que puedan ser voluntarias, ni por parte del propio ayuntamiento, que debería ser el primer interesado en contar con personas formadas y preparadas para actuar en situaciones de emergencia. Tampoco nos parece de recibo que el acceso del voluntariado a la Agrupación Municipal de Protección Civil quede en última instancia a criterio del alcalde o persona en quien delegue, cosa que no ocurre en otros municipios. Entendemos que la admisión debería basarse exclusivamente en comprobar que las personas aspirantes están en condiciones de llevar a cabo la labor y no se encuentren en ninguna situación de incompatibilidad. En definitiva, debería basarse, entendemos, en criterios objetivos. Nuestro voto va a ser, por tanto, contrario. Gracias. ¿Alguna intervención más? Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? 23. ¿Abstenciones? Ninguna. Pasamos. ¿Contra? No, si somos 20. Contra uno. Como dijiste abstenciones. Vale, en contra, perdón, entendí una. Vale, gracias. 23 a favor y una en contra. Pasamos a la segunda parte del control plenario y órganos de la corporación. Dar cuenta al Pleno Municipal de la relación extractada del libro electrónico de resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas desde el 26 de febrero al 21 de marzo, así como de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local aprobados en uso de las competencias delegadas por la resolución de la Alcaldía de Presidencia de 23 de junio de 2023. Concretamente, los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno por delegación de la Alcaldía, celebradas los días 1 de marzo del 24, 8 de marzo del 24 y 15 de marzo del 24. Y resoluciones de alcaldía y concejalías delegadas y acuerdos de la Junta de Gobierno delegadas por el ya lo di, alcalde. Vale, pues comunicaciones, dar cuenta al Pleno de las comunicaciones.
Sí, en cuanto al Pleno, dar cuenta del expediente GN 18000C de liquidación del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Siero para el ejercicio 2023, en el que consta como documentación la resolución de la Alcaldía Presidencia del 29 de febrero, por la cual se aprueba la liquidación del presupuesto del ejercicio 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.4 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. El informe de la Intervención Municipal del 17 de marzo de 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.6 del Real Decreto 424 de 2016 de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico de control interno de las entidades del sector público, y el informe de la Intervención Municipal de 18 de marzo de 2024, derivado de lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463-2007 de noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18-2021 de 21 de diciembre de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de estas y de sus organismos dependientes. Las resoluciones de la Alcaldía de 6 de marzo, 13 de marzo, de 20 y 20 de marzo, de sustitución del alcalde por la primer teniente de alcalde, la comunicación de UGT Enseñanza Asturias Servicios Públicos proponiendo como candidato al Consejo Escolar del Ayuntamiento de Siero a doña Sheila Quirós Rodríguez, también del Colegio Hermanos Arregui proponiendo que forma parte del Consejo Escolar Municipal doña Ángeles Álvarez González, de la Secretaría General de la Unión Comarcal de Comisiones de Siero, Comisiones Obreras de Siero, proponiendo como persona asignada para el Consejo Municipal de Educación a doña Liliana Díaz Gómez, comunicación del CEIF Xentiquina Liris Solvais proponiendo para este puesto a doña Inés Estrada Vázquez en el Consejo Municipal, de la Asociación de Familias del CRA de Viella para lo mismo, que propone a doña Juna Ubertina Adriana Bismale, del Instituto de Enseñanza Secundaria Escultor Juan de Villanueva de la Pola, proponiendo para el Consejo Escolar a doña Mónica Cepa Beltrán de Heredia, del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias, SUATEA, para el Consejo Escolar a don Venancio Andreu Baldo y como suplente a don Daniel Caso Suárez, del Celestino Montoto, de aquí de la Pola, propone para el Consejo Escolar a doña Beatriz Menéndez Noval, del Colegio Público Hermanos Arregui, propone para el Consejo Escolar Municipal a doña María Jesús Baizán Fernández, del Peña Careses a doña Raquel Orbiz Pérez, y de la Asociación de Padres de Alumnos del Carballo de Lugones a doña Marisabel Blanco Cabezas. Se da cuenta también de la justificación de la asignación concedida a los grupos municipales, a los grupos políticos municipales del periodo para el periodo 2023, la correspondiente al ejercicio 2023, y de los acuerdos de la Junta de Gobierno adoptados por delegación del Pleno en acuerdo de fecha 29 de junio de 2023. Concretamente, un acuerdo de la Junta de Gobierno en uso de esta delegación de 8 de marzo de 2024 de aprobación del proyecto de expropiación para la ejecución de los accesos a los suelos urbanizables de Lugones Norte, Vial 3, fase 2, y aprobación de la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación. Pasamos al siguiente punto de orden del día. Hay una moción presentada por el Grupo Municipal Vox Siero relativa a que se incluya en el apartado de bonificaciones obligatorias que los ayuntamientos bonifiquen al 100% el IBI de los obligados al pago afectados por ocupación ilegal. Se dictaminó en Comisión de Hacienda el día 21 de marzo esta moción con un voto a favor y 16 abstenciones del resto de grupos en la comisión. Pues si quiere el proponente, tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bueno, pues la verdad que desde el grupo de Vox hemos traído esta propuesta creyendo que este sí es el foro adecuado para por lo menos iniciar el debate, ¿no? Algunos creerán que no, pero desde nuestro punto de vista sí que debemos de iniciarlo aquí. Se trata de una propuesta en la que, a nuestro entender, se ponen o se contraponen, mejor dicho, dos derechos básicos en cualquier sociedad. El derecho a una propiedad o el derecho a la propiedad privada y el derecho a una vivienda digna.
Entendemos que estos dos derechos no deberían de contraponerse, pero debido a que una pequeña parte de la sociedad malinterpreta la legislación vigente, pues sí es cierto que la propiedad privada se ve en muchos casos atacada por casos de ocupación ilegal, bien a través de simplemente de mafias o de extorsiones que sufren determinadas personas, o a través del nuevo concepto que surge de la inquiocupación, inquilinos que entran a una vivienda a través de un contrato y que a partir del primero o el segundo mes pues dejan de pagar las cuotas correspondientes y se convierten en ocupas ilegales. Decíamos que al principio que sí entendemos que este es el foro adecuado de debate, porque a pesar de que se trata de una legislación nacional que habría que instar a, bueno, pues, al Gobierno de la Nación para que lleve a cabo su modificación y posteriormente los ayuntamientos podamos optar a llevar a cabo esa bonificación, la región, y en este caso pues, Siero mismo, estamos más afectados de lo que creemos. Lo que no podemos es mirar a otro lado y creer que esto no ocurre en nuestras calles cuando a diario se ocupan 49 viviendas y Asturias fue en 2023 la segunda región en la que más denuncias por este tipo de casos se produjeron. Decía la pasada semana en comisión el portavoz del Partido Socialista, que por cierto fue el único que intervino, entonces nos decía que él esto de instar al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para posteriormente instar al Consejo de Gobierno a nivel nacional, pues que quizá no lo veía, ¿no? Que quizá era mucho embrollo, pero le quiero recordar al portavoz socialista unas palabras suyas de hace, digamos que 6 o 7 meses, tampoco lo tengo muy calibrado, pero en referencia a la subida de la tasa de la basura a los vecinos de Siero. En aquel momento el portavoz argumentó para subir la tasa a los vecinos, o uno de los argumentos que dio fue que en muchas ocasiones el Gobierno central legislaba sin tener en cuenta a los verdaderos agentes que luego tenían que llevar a cabo la aplicación de esas normas. En este caso, el Gobierno central, o en ese caso, legisló a través de unas directivas europeas que acabaron generando que los sierenses, en este caso, tengamos que pagar una tasa de basura más elevada. Bueno, pues aquí le pongo un caso en el cual es el ayuntamiento el que debe aplicar una normativa, digamos, nacional, que al Gobierno de la Nación, sinceramente, no le importa nada. O sea, no le importa en absoluto que nosotros bonifiquemos el 100% del IBI de las viviendas ocupadas o que no lo hagamos, porque no son ellos los responsables de aplicarla. Entonces, si desde los ayuntamientos no llevamos a cabo o alzamos la voz para decirles, oiga, necesitamos esta actuación, necesitamos que se lleve a cabo este tipo de medidas para beneficiar a nuestros vecinos o para que nosotros podamos ponerlas posteriormente en práctica, pues evidentemente el Gobierno de la Nación no se hará. Y como digo, como decía al principio de la exposición, son casos más cercanos de los que creemos, solo que esto siempre lo vemos por la televisión y creemos que no nos va a pasar a nosotros, pero bueno, hace pocos años todos recordamos seguramente el caso de un camionero que trabajaba en el Berrón y que, bueno, pues uno de sus viajes de trabajo a Francia, a la vuelta vio cómo su vivienda se encontraba ocupada y cómo, bueno, pues para salir de esa vivienda se le extorsionó pidiendo una serie de devoluciones económicas si quería recuperar su propiedad por la que él había trabajado. Por lo tanto, esto pasa. Hay una asociación a la que a muchos de ustedes les invito a reunirse con ella, de afectados por la ocupación ilegal, que la verdad que cuando te reúnes te das cuenta de que esto no le pasa a los ricos. O sea, no se trata de un impuesto a los ricos ni a la gente que ha trabajado por tener una vivienda, sino de gente normal. Y nos contaba un caso que nos dio permiso para poder, por lo menos, exponerlo, de cómo, bueno, pues una persona sin muchos recursos se vio como su madre pues se encontró una situación complicada después de tener una enfermedad, una persona mayor. Y para poder pagarse la residencia de su madre y los cuidados que necesitaba, lo que tuvo que hacer fue alquilar la vivienda de esta. El tema es que tuvo la mala suerte de que se encontró un llamado Inquiocupa y a los 2 meses le dejó de pagar. Hoy, más de 2 años después de aquella situación, pues la madre no pudo recibir esos cuidados, tuvo que sacarla de la residencia y la tiene que atender él en casa. Entonces, esto pasa aquí.
pasa en Siero, es un caso de Siero, no es un caso de Almería ni de Cuenca, es un caso de aquí. Entonces, por eso creemos que este es el foro adecuado para, por lo menos, iniciar esta demanda y, a partir de aquí, pues que sean las instituciones a nivel nacional las que puedan llevar a cabo estos cambios legislativos. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Josu. Vamos a abrir un turno de intervenciones. Palabras. Tere. Buenos días a todos y a todos. Bueno, pues mira, Josu, yo también discrepo de que este no es el foro. No solamente el portavoz del Partido Socialista, sino que yo también discrepo. ¿Y por qué discrepo? Porque la ocupación ilegal es un concepto jurídico indeterminado que puede significar muchas cosas diferentes. Pero, en todo caso, el IBI es un impuesto que grava la propiedad, no el rendimiento de la misma, y que es independiente de si vives en ella, la tienes alquilada, vacía, o si la dejas a un amigo gratis. Reiteramos que grava la propiedad. Para nuestro grupo municipal, la prioridad es que los ayuntamientos establezcan los recargos del IBI que prevé la ley para las viviendas vacías, porque las propiedades solo tienen sentido cuando se destinen a su función social. Y eso no lo dice ni Marx ni Lenin, sino el artículo 33.2 de la Constitución y la doctrina de la Iglesia, que, por cierto, en nuestra declaración del IRPF tenemos una X que podemos marcar y esa sí que está exenta de pagar el IBI. Con lo cual, por tanto, nuestro voto va a ser en contra. Gracias. Más palabras, sí, Silvia. Sí, bueno, entendemos que esta moción no busca solucionar un problema de ocupación en Siero que no existe, busca desacreditar una de las medidas del Gobierno de coalición de la pasada legislatura, como fue el escudo social, que se desarrolló para proteger justamente a las personas más débiles y que ya contemplaba mecanismos de protección también para las personas propietarias. Nos hemos interesado y hemos preguntado por datos sobre denuncias por ocupación en Siero. La realidad es que no hemos podido localizar ni una sola denuncia por este motivo y la prueba es que el portavoz de Vox ha tenido que retrotraerse años atrás para localizar un ejemplo. Aún así, estamos de acuerdo en que cuando una familia tiene dificultades para hacer frente al alquiler, automáticamente pasa a haber dos partes afectadas y ahí es donde deberían entrar en juego las administraciones. El problema de Siero no es un problema de ocupación, sino de acceso a la vivienda y no se soluciona bonificando el IBI. No sé si esta mujer que no pudo recibir los cuidados los habría recibido si hubieran dejado de pagar el IBI. Creo que es un problema que va mucho más allá. Esto se soluciona contando con unos servicios sociales que actúen cuando hay personas en riesgo de exclusión y con una política de vivienda a la altura de un municipio con una economía saneada y una gestión aparentemente exitosa. Nuestro voto, por tanto, va a ser contrario, no tanto porque estemos en contra de la medida en sí, sino porque entendemos que pone el foco en un problema que no existe, demonizando una vez más a las personas más débiles. Este grupo municipal tiene claro de qué lado está. Ojalá el resto de grupos supuestamente progresistas también lo tuviera. Gracias. Sí, Juan Luis. Que no es el foro adecuado lo tenemos claro desde el Grupo Popular, dado que el partido Vox tiene diputados y senadores en el Parlamento Nacional que directamente pueden instar la modificación de esa iniciativa que ahora pretenden. En todo caso, sí que podríamos comprender que el Pleno del Ayuntamiento instase a la Federación Española de Municipios y Provincias a que efectivamente a su vez solicitase a los diputados, a los parlamentarios, que iniciasen el trámite correspondiente para la modificación legislativa. En todo caso, recordarle al partido proponente al grupo proponente de la moción que el Partido Popular ya llevó medidas parecidas en pasados momentos y por esa razón es por lo que votaremos a favor. Gracias. Sí, Alejandra. Sí, buenos días. Bueno, pues un poco más en ese sentido, nosotros vamos a abstenernos, pero porque consideramos que en este caso tenemos que centrarnos en la política municipal y efectivamente nada de lo que se dice en la moción, sobre todo en el exponendo, se habla de Siero. Si realmente estamos centrándonos en la política municipal, por lo menos tendríamos que dar datos, cosa que no aparece por ahí.
Al margen de esto, tenemos que tener en cuenta que el promovente de esta moción tiene tanto representación en la Junta del Principado como en el Congreso de los Diputados. Entendemos que debería presentarse esa moción allí y, por tanto, vamos a abstenernos. Gracias. Sí, gracias, Alejandra. Alberto. Buenos días a todos. Nosotros, como comenté en comisión, entendemos que, lógicamente, no es el foro. La propia exposición de la moción dice que el ayuntamiento inste a que otro organismo inste, a que otro organismo inste, a que se tomen las medidas para cambiar el artículo 73 de la Ley de Haciendas Locales. No obstante, este problema que hay de la ocupación, el IBI medio en Sieros de 248 euros, tampoco creo que solucionara el problema, simplemente ese dato, pero yo creo que la propia exposición que hace Vox en los propios acuerdos que se tomen ya se da por supuesto que esto no es el foro de debate. Por eso vamos a votar en contra. ¿Alguna intervención más? No obstante, también por añadir que yo también comparto la dificultad y el problema que a veces genera a familias de clase media que tienen una vivienda como la inversión de su vida para recibir un retorno o gente mayor o lo que sea, ¿no? Que conozco algún caso de que, bueno, pues que realmente tiene que conjugarse el acceso a la vivienda entre también el derecho a la propiedad, ¿no? Y eso es una problemática que yo no creo que sea el IBI lo que hay que bonificar, sino que hacer las modificaciones que se consideren oportunas después de un estudio tranquilo y sosegado para que no perjudique a nadie, ¿no? Porque, bueno, hay casos en los que, bueno, pues personas que son, insisto, no solamente tienen una vivienda para alquilar los ricos, ¿no? Afortunadamente en este país hay mucha gente que puede tener una vivienda y que, bueno, pues puede tener problemas para, una vez que es ocupada de manera ilegal, desalojarlos. Nosotros como ayuntamiento lo hemos padecido, ¿eh? Lo hemos padecido, hemos tramitado 2 casos y de personas, bueno, pues que en ninguno de esos casos estaba justificada la ocupación que tenía de un espacio público, ¿no? No, incluso, bueno, pues era bastante difícil sostener. No obstante, bueno, pues como ha dicho mi portavoz, es una cuestión que el IBI ni es de competencia municipal, tanto uno como el otro, por eso siempre que hay una moción que no es del ámbito municipal, nosotros mantenemos la misma posición. Incluso nosotros no traemos mociones, por regla general, de ámbito que no sea el municipal. Y, bueno, pues confiamos en el buen hacer de los representantes que todos tenemos o de los que tengamos representantes en el ámbito estatal para que, bueno, pues intenten darle un giro a aquellas cuestiones que la ley, pues a lo mejor haya quedado un poco, bueno, que puede perfeccionarse, ¿no? O mejorarse, que, vamos, esa sensibilidad la tenemos. Pero, bueno, en este caso vamos a votar en contra de Alberto porque, bueno, es que si no acabamos aquí hablando de todo, ¿no? Pues vamos a proceder a votar. ¿Votos a favor? 9. ¿Abstenciones? Abstenciones, una. ¿En contra? Contra 14. Pasamos al punto número 11 y 12, ruegos y preguntas. ¿Quién más quiere intervenir? Sí, dos preguntas. Bueno, una intenté trasladarla en la Comisión de Políticas Sociales del pasado jueves, pero como se me interrumpió y no pude concluir mi turno de ruegos y preguntas, la tengo que plantear aquí. Pregunto por el programa Corresponsables, por el plan Corresponsables que se presentó el pasado 6 de enero. Supuestamente iba a entrar en funcionamiento en los periodos no lectivos y fines de semana. Bueno, periodos no lectivos, ha pasado Carnaval, ha pasado Semana Santa, han pasado varios fines de semana. Bueno, no sabemos por qué motivo no ha entrado en funcionamiento. Nos gustaría que nos aclararan este punto. Y también nos gustaría conocer la justificación que se da a el gasto de una cafetera para el despacho de alcaldía, por el cual hemos pagado ya una primera factura de 1.225 euros, si no me equivoco. Bueno, es una cafetera valorada en bastante más. También nos gustaría saber cómo vamos a pagar el resto del importe, si es algún tipo de acuerdo o renting o no, nos falta alguna factura por recibir. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más solo a Juan? Juan y Paula. Paula y Juan, como queráis. Buenos días.
Le doy traslado porque nos facilitaron ayer la información y no sé si tienen conocimiento que en los polígonos del concejo desaparecieron un montón de tapas de alcantarilla y rejillas. En el polígono Las Vías está marcado como en blanco para que la gente lo vea, pero que es bastante peligroso. En el polígono de Proni, en la calle A, donde el taller de Neuronorte, marcharon un montón de... O sea, faltan prácticamente todas. Y detrás de Vegastur, en el polígono Granda 2, para que tomen las medidas oportunas a la mayor brevedad, por la peligrosidad que ello contiene. Sí, gracias, Paula. No tenía conocimiento. Gracias. Juan. Gracias, señor alcalde. Ante las noticias aparecidas en la prensa regional referente al juicio de la semana pasada, en el que está encausado el actual jefe de la Policía Local y en el cual, tanto por él mismo de forma personal como por su representación letrada, que dicho sea de paso es la misma que la suya personal en otros procedimientos judiciales todavía en trámite, lo que cuando menos extraña, manifestaron respecto del presunto delito por el que se le ha juzgado que la gente se limitaba a cumplir y acatar las órdenes tanto suyas como del entonces concejal responsable. Los ciudadanos de Siero y este grupo municipal en concreto queremos saber, por la alarma creada de tener entre nosotros a un presunto delincuente, razón por la que le preguntamos qué tiene que decir al respecto. Y ello sin perjuicio del resultado del procedimiento, independientemente de si el jefe policial vaya a ser condenado o no, por cuanto son dos las alternativas que se presentan. Primera, si es verdad lo que dice la gente, debe de dimitir de forma inmediata usted como responsable de la alcaldía, que también lo es de la policía local, por ser cuando menos el instigador de la comisión de un delito por el que la Fiscalía incluso ha interesado más pena que la que inicialmente solicitaba. Segunda, si es falso, debe, una vez que acabe el presente pleno, de redactar, como usted lo hace para otros asuntos y lo exige a los demás, sin demora alguna, un decreto de cese del mismo como jefe personal de confianza, sin esperar siquiera la sentencia, dado que ya le ha dado justificación para ello. Y además debe de interponer la necesaria querella criminal por calumnias contra el mismo. No estamos tratando de un problema de presunción de inocencia del jefe policial, lo que queda en manos de la justicia mediante su condena o libre absolución. Lo que extraña a esta parte es que pida perdón el propio agente en la prensa, públicamente, una persona que se siente y pregona su inocencia. Lo que se trata ahora es de salvaguardar la verdad de la gente o, por el contrario, su verdad, señor alcalde, y la confianza que deben de procurarse mutuamente los dos. Conoceremos entonces su verdadera intención y participación en todo esto hacer, porque alguien tiene que cesar, o usted o el jefe de la policía local. Gracias. ¿Algún luego pregunta más? No. Respecto de los corresponsables, le contestará la concejala en la próxima comisión a todas esas dudas. Respecto de la cafetera, cuando quiera la invito a un café, que puede decirle que está muy bueno y por la mañana viene muy bien para despertar y venir al pleno fresco. Cuando quiera está invitada a un café. Y además también hay leche, o sea, puede tomarlo con leche, no solo café, que le puedo garantizar que está exquisito. Y a todos ustedes, están todos invitados a un café cuando quieran. Ahora, según termine el pleno, lo que les ruego es que traigan un poco de bizcocho o galletas de casa si tienen, que a mí me encantan. Respecto de las tapas, Pablo, no lo sabía, avisaré hoy mismo que, bueno, Javi o tal que avisar, o Alejandro, sí, ya está, ¿no? Estáis conmigo, vale. Y respecto seguimos aquí judicializando con dimisiones. Usted preocúpese de intentar ganar las elecciones del 2028, que, no obstante, también hay un pleito que tenía una denuncia contra mí que usted fue y se personó como acusación particular y fue la declaración de un concejal, ¿no? No fue como a una declaración de un concejal en una denuncia que había sobre mí en el juzgado. Yo creo que sí, que hay un acta, ¿sí, no? Hay como acusación pública, o pública, sí. Estoy, no como acusación particular, como acusación y efectivamente estuve en esa declaración del concejal. Y si se archiva, entonces dimitirá, ¿no? No, yo no he pedido la acusación contra usted, ¿eh? No. Simplemente estoy personado. No, pero digo que como a usted le gusta tanto ir al juzgado, debe ser que queda más cerca el juzgado de su despacho que el ayuntamiento, y está todo el día judicializando lo que dimite. Hay un juicio abierto contra un trabajador municipal con el cual usted ya le llama un día a Doberman. Entonces, bueno, ¿qué se puede esperar? Usted sí que debería de dimitir, ¿no? Y yo confío plenamente en su inocencia y, en todo caso, en el proceso democrático que hay en la presunción de inocencia, que usted se salta literalmente todos los días pese a ser un letrado. Y, bueno, y más allá de lo que es un pleito,
deberíamos de pensar también cuál es el fondo de todo esto, porque como usted lleva aquí poco tiempo, parece que no entiende todavía lo que es la política y la administración del ayuntamiento, y bueno, confío en que con el tiempo vaya entendiendo cómo son las realidades del mundo que nos toca vivir. No obstante, sigo confiando plenamente en el jefe en funciones y en la justicia, por supuesto. Y además en la presunción de inocencia, que es algo sagrado, que aquí somos muy dados a saltárnosla reiteradamente, porque no hay una sentencia, ya está pidiendo la dimisión desde hace 6 meses. Bueno, en fin, si lo archivan, entonces, ¿qué haremos con usted, no? Porque, bueno, tengo un pleito, uno de los muchos que tengo, porque hay una cuestión que se llama, pues, bueno, la catalana, ¿no? La acoso a la catalana, ¿no? Que es denunciar sistemáticamente a un cargo político para intentar que éste tenga que dimitir, o que cabe loco de la cabeza. Y bueno, el portavoz del Partido Popular, en uno de esos pleitos que tengo, que es de hace 4 años, se personó como acusación popular, por lo que parece ser, pero después de 4 años se personó ahora. En esos últimos 4 años no estaba la acusación popular, fue de repente cuando es portavoz del PP, y hace unos meses se personó allí en una declaración de un exconcejal. Bueno, pues ya les traeré el acta de la declaración, porque bueno, es curiosa también. Y bueno, es para que lo sepan, ¿no? Y ahí se personó. No obstante, cuando se sepa el auto de la causa, también la traeré para que la conozca de primera mano, que se le dará en traslado de la misma, que confío en que haya justicia y que se archive, ¿no? En fin, bueno, pues les deseo unas felices... ¿Qué pasó aquí? Y un ruego de Izquierda Unida. Vale, perdón, por escrito. Sí, perdón. Sí, que hay un ruego que hace Izquierda Unida de pedirnos que desde el Ayuntamiento colaboremos con el problema humanitario de Palestina a través de una organización gubernamental que el nombre, bueno, está aquí el nombre, que es concretamente las siglas la tenía por aquí, UNRWA, ¿no? Y bueno, pues hay un compromiso por parte del equipo de gobierno, que ya era previo a los presupuestos, de que hacer algún tipo de colaboración humanitaria a través de una organización no gubernamental y solvente y tipo como es esta. Entonces el compromiso es de que se hará esa ayuda, si todos lo ven bien, con el conflicto y el problema humanitario que hay en Palestina, con una cuantía que, bueno, veremos si les parece bien a todos. No se decide hoy en la cuantía, se tendrá que traer en la modificación de crédito, porque no hay... Había una partida del presupuesto, pero no sé si era suficiente. Y bueno, en todo caso, se les dará traslado a todos para que lo puedan conocer y opinar cuando llegue el momento. Así es. Bueno, pues nada, que tengan un buen puente, feliz puente, y nos vemos el próximo mes. Bueno, el manifiesto es después de cerrar el pleno, que hay el manifiesto. Sí, se levanta la sesión y hay el manifiesto. Sí. Hay la lectura del manifiesto, que ¿quién lo iba a leer? Están ahí fuera, si quieren acercarse, porque levantamos la sesión plenaria y hay la lectura del manifiesto que habían pedido, ¿no? Habíais consensuado en comisión, ¿no? Era. Si quiere acercarse la persona que lo vaya a leer.